Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Selena y hoy vamos a preparar una receta de yogur casero 100% natural. Vamos a necesitar solo dos ingredientes, la leche de vaca entera y yogur natural. Y vamos a necesitar la yogurtera. Yo tengo mi yogurtera que lo he comprado de Amazon. Si queréis os dejo el enlace en la cajita de descripción abajo. Y mi truco para tener siempre yogurt en casa es tener taros extra. Yo he comprado de Amazon 12 taros extra. Y yo así tengo siempre yogurt. Nunca no se acaba. Os explico por qué. Por ejemplo, vamos a hacer esta yogurtera ahora. Es que dura 12 horas, ¿vale? Para hacer otra yogurtera tenemos de acabar el yogur para tener taros. Y tenemos que esperar hasta que acabamos todos los yogurts. Así, ¿para qué esperar cuando podemos comprar taros? Y así hacemos otros. Y siempre tenemos, nunca nos se acaban. ¿Sabéis? ¿Me explico bien? En fin. Así que si queréis, os dejo el enlace en la cajita de información de mi yogurtera. Yo para mi yogurtera he mirado porque hay de 5 taros, hay de 7. Yo he mirado una yogurtera un poco más potente que tenga más taros. Mi yogurtera tiene 12 taros y he comprado 12 de extra. Así que vamos para allá. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta muy sencilla de yogur? Vamos a necesitar yogur griego de Mercadona, 5 cucharas, 4 o 5. Vamos a necesitar leche entera de vaca. Yo utilizo la de Carrefour Bio. Es muy sencillo. Y ¿sabéis que es bien? Que no vamos a necesitar fermentos, cosas así. Es todo tan sencillo que para mí me viene perfectamente tener más taros. Porque así no espero que se acaba la primera yogurtera. Es que pensáis que tengo de esperar 12 horas para que se prepara los 12 taros y después esperar unos días porque no puedo enchufar la yogurtera con 5 taros, por ejemplo, que no vale la pena. Por eso digo que mejor compráis taros extra. Vamos a necesitar una jarra o un recipiente más grande para mezclar todo. Así es más fácil, ¿sabéis? Así que yo voy a utilizar esta jarra de cristal medidora. Voy a utilizar también para mezclar y vamos para allá. Vamos a poner la leche. Es de Carrefour, la leche entera de vaca bio. Así que vamos a poner la leche. Perfecto. Y vamos a poner 5 cucharas de yogurt griego. Si te queréis utilizar yogur natural, no hay ningún problema. Vamos a remenar muy bien. Si vosotros queréis hacerlo con azúcar, podéis añadir 6-7 cucharas de azúcar. Vamos a remenar por lo menos 2-3 minutos para que se mezcla bien el yogur con la leche. Yo creo que está suficiente. Ahora vamos para allá. Miráis qué vamos a hacer. Ya está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a acercar un poco. Y vamos a poner poco a poco. Que no sean muy llenos. Yo así creo que está perfecto.
Le vamos a poner la tapa. No sé si se ve, es que no se ve muy bien. Vale, aquí le vamos a dar las horas, ¿vale? Es 00, le damos 1, 2, 3. Yo le pongo 12 horas. Hay personas que dejan 8 horas, 7 horas. Yo prefiero 12 horas, así estoy muy segura que sale muy bien cremoso. Le pongo 12 horas. 12 y le doy OK. Y cuando se acaba las 12 horas, se para solo. La marca es de Alemania, se llama Steva. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Chicas, después que se acaba las 12 horas, lo vais a sacar de aquí, lo vais a meter en la nevera 4 o 5 horas por lo menos. Porque vais a ver, cuando lo vais a sacar de aquí, que es como algo aguoso arriba, no pasa nada. Es normal, lo vais a sacar de aquí, lo vais a meter en la nevera, ¿vale? Y después de 4 o 5 horas, mínimo 4 o 5 horas, ya podéis comer. Yo normalmente lo como el día siguiente. Lo dejo por la noche y el día siguiente va perfectamente. Muchísimas gracias para suscribirse a mi canal. Os invito a suscribir quien no lo ha hecho. Muchísimas gracias para mirar mis videos, darle like, compartir.